Como todos sabemos, pues nuestra Santa Iglesia se extendió por diversas partes del mundo y cuando llegó el momento de la conquista, donde lo que hoy conocemos como España se trasladó a estas tierras que también la conocemos hoy día como América, pues hubo un encuentro, un choque, calificado por algunos de diferentes maneras. Y levanta pasiones positivas y negativas. Algunos manipulan algunos hechos ya sea para conveniencia de sacar todo lo malo, pero también hay quien lo manipula para dar una impresión de que todo fue bueno. Y no debemos de caer en ninguna de esas dos posturas. Tenemos que estar claro que la historia fue la historia. No hay que acomodarla, ni hay que solamente mencionar esto porque esto es lo que me conviene o esto es lo que no me conviene, ¿no? Eso ya sería otra cosa, ¿verdad? Ahí es donde aparecen lo que llaman hoy día que leyenda negra. Leyenda negra que significa que todo fue malo, en el caso que nos ocupa de la conquista de América. Y tal otro extremo en donde está lo de la leyenda dorada o leyenda rosa, que es la que dice que, bueno, que todo fue bueno, todo. Cuando llegaron aquí los cristianos que vinieron desde Europa hasta acá. Uno de los apartados o de los temas que más sobresale es la evangelización. La han catalogado con algunos epítetos. Uno de ellos es: se impuso la evangelización a los indígenas a punta de la cruz y la espada, para decir que fue a la fuerza. Pues bien, recuerden que cuando Cristóbal Colón llegó por estas tierras, llegó a finales de lo que era el siglo XV. Posteriormente se empezó a desarrollar otra actividad en el siglo XVI, XVII y XVIII. Estamos hablando de unos 300 años. Y no podemos condensar esos 300 años en un evento determinado que ocurrió en tal lugar y que porque ocurrió en ese lugar significa que ocurrió así en todos lados. Pues bien, evangelización suena a iglesia, iglesia suena a sacerdotes, suena a frailes, suena a religiosas. Nos metemos de una vez en materia y nos vamos hasta lo que conocemos hoy como el Caribe. Fray Antonio de Montesinos profesó como fraile dominico en el convento de San Esteban de Salamanca en 1502. Formó parte del primer grupo de misioneros dominicos que llegó a la isla de la Española, lo que conocemos hoy como Santo Domingo. ¿Ven? La parte esa entre República Dominicana y Haití. Al ver las duras condiciones en que vivían los indios, sometidos a los malos tratos de los encomenderos españoles católicos, europeos católicos, a quienes se les asignaba una porción de tierra para que ellos la administraran. Dentro de esas tierras había indígenas. Recuerden que la cultura indígena tenía sus particularidades. Por ejemplo, en algunos lugares los hombres no trabajaban, era la mujer. Ellos no conocían la rueda, así que todo se hacía cargando. Así que quien cargaba era la mujer. Y de pronto llegan estos europeos y le dicen a estos hombres indígenas que tienen que cargar, que tienen que trabajar. Ven por primera vez lo que es un cerdo, una cabra, una vaca, un caballo, que hay que sembrar cuando ellos están acostumbrados a ser nómadas, o sea, trasladarse de un lugar a otro para ir a buscar sus alimentos. Todo esto va a chocar. Entonces lo que nosotros consideramos que era maltrato, era más que todo romper con una cultura que de hace mucho tiempo ellos no estaban acostumbrados a estar sembrando, no estaban acostumbrados a estar dándole comer a ningún animal. Entonces, ¿eso cómo se hacía? Bueno, tenían que hacerlo de alguna manera. Y una de esas era la fuerza. Ojo, no estamos eximiendo, porque habían algunos encomenderos católicos europeos, porque siempre hablamos de españoles, pero como eran católicos, podían ser austríacos, italianos, holandeses, etcétera, que estaban bajo la corona española. Así que, pero eran católicos. Si lo hacían a la fuerza, en algunos casos eran unos abusadores. Claro que sí, atropellaban a los indígenas.
había una parte que era sembrada, la tierra, y una parte le correspondía al indígena. Bueno, habían algunos encomenderos que si habían 10 sacos de maíz que se recogían, 5 eran para el encomendero y 5 para el indígena. Simplemente el amo se quedaba con los 10 sacos y punto. Bueno, Fray Antonio Montesino vio algunos atropellos y el cuarto domingo de Adviento, de allá alrededor del año 1511, cuando están todas las autoridades en misa, él da su sermón. Los otros sacerdotes y frailes apoyaban a Fray Antonio de Montesino y él comenzó a decir en público: ¿ustedes quiénes se creen? Voy a parafrasear más o menos. Ustedes se creen mejores que estos que están aquí, que los naturales de estas tierras. Ustedes se creen mejores que los indígenas. ¿Acaso piensan que los indígenas no tienen alma, que son inferiores a ustedes? Y públicamente los acusó de ser unos abusadores. Cuando terminó la misa, estos empresarios y estos altos funcionarios del gobierno pegaron el grito al cielo. Enviaron una carta para a las autoridades religiosas para que este sacerdote se arrepintiera, se retractara. El siguiente domingo, Fray Antonio no se retractó, al contrario, arremetió igual contra esos empresarios y terratenientes explotadores y abusadores. Esto creó un problema que desde lo que es hoy República Dominicana llegó hasta España. Allá en España se sentaron los grandes teólogos, filósofos, catedráticos, y después de evaluar lo que decía el monje con lo que había ocurrido con estos abusos, llegaron a la conclusión de que el fraile tenía razón, de que la Iglesia Católica tenía razón en lo que denunciaba. Y se emitieron las órdenes de Burgos, las leyes de Burgos. Entre otras cosas, eran 35 puntos. Uno de esos decía que los indígenas eran dueños de sus fincas, no los españoles. Ojo, presten mucha atención. Los españoles, después que evaluaron, dictaminaron de que los realmente dueños de su finca eran los indígenas, no los españoles. Otro punto también era el descanso semanal. El domingo es día del Señor, por lo tanto ese día no tenían que trabajar. Ese día era para ir a misa y para descansar con su familia. El indígena tenía derecho a descansar. Otra de las cosas que se establecieron era un punto de, podríamos decirlo así, lo que conocemos como vacaciones. Solamente que para el indígena eran 5 meses de vacaciones. ¿Verdad? Excelente, ¿no? Hoy día solamente y a duras penas una gran batalla hace más de 100 años, ¿verdad? Para que obtengamos un solo mes. Bueno, los indígenas en ese tiempo se les concedían 5 meses de vacaciones. Trabajaban 7 meses para la corona, para sus patrones, pero tenían 5 meses y lo que producían ahí, ¿verdad? Ellos tenían derecho a esa producción. Otra de las cosas que se establecieron en estas leyes de Burgos era una regulación al trabajo infantil. Había cierto periodo, ciertas horas, no eran 8 ni 16, eran 3 o 4 horas, y en ciertos o tales días, y si no había mucho sol o si no había mucha lluvia. Todo esto movido por las denuncias que hizo la Iglesia Católica a través de Fray Antonio de Montesinos. El sacerdote, como guía, como pastor, hacía las denuncias en favor del pueblo, en favor de los bautizados. Otra cosa que salió en las leyes de Burgos fue que las mujeres embarazadas, las indígenas embarazadas, no tenían por qué trabajar durante el periodo de preñez, durante los 9 meses, ¿verdad? Creo, si no me equivoco, trabajaban solamente 4 meses y todos los demás meses tenían derecho a descanso y a que se les diera una especie de sueldo, porque todos tenían sueldo, todos,
todos trabajaban por un sueldo, y encima de eso se le reconocía un fuero de que tenía que descansar hasta que el niño cumpliera 3 años, esa mujer indígena. O sea, las leyes de Burgos, gracias a la denuncia de la iglesia, del pastor, del sacerdote, cuando hace su trabajo en comunión con su iglesia, el sacerdote logra muchas cosas en beneficio del pueblo de Dios. Podemos mencionar también otra situación y a otro sacerdote muy famoso, Fray Bartolomé de las Casas. Lo ubicamos en el tiempo y él estaba sentado cuando Fray Antonio de Montesinos había hecho la denuncia. Él estaba ahí sentado oyendo misa, pero como encomendero. Era civil, no era sacerdote para ese tiempo. Parece que las palabras de Fray Antonio lo conmovieron y posteriormente se ordena sacerdote y después entra la orden de los dominicos, ¿verdad? Él fue encomendero, él tenía indígenas a su cargo. Posteriormente, siendo sacerdote, también tiene una encomienda. Él entrega todo y es él quien comienza a hacer unas denuncias más fuertes ante algunos, escúchase bien, algunos abusos que él veía y otros de los que a él le daban, ¿verdad? Venía y le daban referencia. Fue tanto lo que este sacerdote logró que posteriormente también se hacen nuevas leyes. Las nuevas leyes, esto va hasta España, se enfrenta a él con otro sacerdote, Juan Ginés de Sepúlveda. Unos dicen que sí, que los indígenas hay que enseñarle las cosas a la fuerza. Fray Bartolomé decía que no, que era a través de un buen trato, que la evangelización llegaba poco a poco. Los otros decían que sí, que había que evangelizarlo, pero era necesario en algunos casos porque todos los pueblos no pensaban lo mismo, todos los indígenas no eran iguales. Ese es un gran error, pensar que los caribes, los taínos, los toltecas, los tlaxaltecas, los otomíes, los aztecas, los purépechas, los incas, todos pensaban lo mismo. No, cada quien tenía su idioma, sus bailes, sus comidas, su religión. Así que en todos los lugares no se podía llegar de la misma manera. Pues bien, hay algo que característico de Bartolomé de las Casas y ha sido ocultado por los historiadores, sobre todo los historiadores que vinieron después de la Revolución Francesa, los liberales, masones y protestantes. Bartolomé de las Casas fue muy, pero muy mentiroso. Él sufría de algo que hoy día llaman los conocedores en materias psicológicas megalomanía, es decir, exagerar las cosas. Por ejemplo, si él veía que estaba un amo dándole látigo a 10 esclavos, abiertamente Fray Bartolomé contaba el mismo hecho y decía que era a 50, no a 10. Eran a 50 que estaban dándole látigo. Decían que si un amo abusivo le dio tantos golpes a un indígena en la finca y lo mató, él no decía que mató a uno, sino que mató a 100 esclavos a punta de golpe y así. Esto después fue utilizado por los enemigos de la Iglesia Católica y de España, es decir, por los ingleses, los holandeses y los protestantes, y fueron entonces los que desarrollaron, y otros más, lo que conocemos como leyenda negra. Decir que en América todo lo que ocurrió fue malo. Todo aquí fue malo y los españoles llegaron a robarse el oro de los indígenas, esclavizar indígenas y a exterminar indígenas. Todo eso fue gracias a lo que escribió más tarde Bartolomé de las Casas, a pesar de que es conocido como el Salvador o el protector de los indígenas. Pero Bartolomé de las Casas fue quien dijo que había que esclavizar a los negros. Esa parte no se las dicen, o no nos las dicen, ¿verdad? Desde el colegio, o aquellos programas que hacen esos grandes documentales, supuestamente de historia, no dicen eso. Las nuevas leyes, ¿verdad? Sustituyeron a las de Burgos, mejoraron
algunas cosas. Bartolomé de las Casas se le encarga pues de que practique su proyecto, de que lo lleve a cabo, de que había que evangelizar y colonizar a los indígenas en forma pacífica. Él lo intentó, pero fue un fracaso. Los indígenas eran muy, pero muy violentos y tuvo que abandonar su proyecto. Posteriormente le dan otras comunidades y también tuvo que hacer lo mismo, sufriendo otra derrota. No pudo obtener ni siquiera apoyos locales. Por motivos religiosos y estratégicos, dicha ONE venía defendiendo pues algo de esa dignidad, pero al final no se pudo. Lo que nos demuestra de que hay sacerdotes, hubo en ese tiempo sacerdotes que hacían las cosas en la vía correcta y había sacerdotes que no lo hacían por la vía correcta, con muy buena intención, pero quizá no fue la mejor manera, ¿verdad? La de Bartolomé de las Casas. Escribió lo que se llamó como la obra La brevísima relación de la destrucción de las Indias, allá en 1552. En ella denunciaba los abusos de los colonizadores españoles con una amplitud de criterios incomprensibles para su época. Algo que utilizaron los enemigos de la dinastía de los Habsburgo, que eran los que estaban en el poder, en el caso de el emperador Carlos V y I de España, contribuyendo, como dije hace un rato, a la leyenda negra. Mencionamos entonces a otro sacerdote que nos puede ilustrar lo que estamos dando a conocer, Fray Julián Garcés. Hernán Cortés entra de una manera ilegal a México, a tierra firme. Él no tenía por qué entrar ahí. Él entra ilegal, va dominando a algunos indígenas, pero se da cuenta que esos indígenas son enemigos de los aztecas. Hernán Cortés se da cuenta de que él no va a poder solo conquistar a los aztecas. Entonces una gran alianza con estos indígenas y entre todos atacan a los aztecas. Los aztecas vencen a Hernán Cortés en una primera batalla. Años después Hernán Cortés llega y las epidemias que habían dejado los españoles con la enfermedad que traían de España también contribuyen. Y entre la alianza que hace Hernán Cortés, vence a los aztecas. Posteriormente entonces vienen los misioneros, viene la evangelización. Entre esos misioneros llega Juan Julián Garcés, ¿verdad? Llega con bastantes años de edad, estamos hablando de más de 70 años. Comienza a hacer un gran trabajo entre los indígenas. Él destaca, hay que resaltar algo, él lo nombran en cierto periodo de tiempo, creo que en 1519, y él llegará como 6 o 7 años después, por los problemas que también habían en Europa, la guerra que también en Europa y la reforma que estaba haciendo Martín Lutero, que ya había estallado, tenía como 2 o 3 años de estallar. Entonces, él llega bastante retrasado a su diócesis en México. Fray Julián Garcés llega al Nuevo Mundo postergado, ¿verdad? Con unos 74 años de edad en 1526, más o menos. Cuando ya va haciendo su misión, se va dando cuenta, descubre algo de que resulta que los indígenas son sumamente inteligentes. Aprenden rápido la ciencia, la tecnología, la astronomía, la geografía, los primeros puntos básicos de anatomía. Incluso le envía una carta al Papa Pablo III donde dice, voy a parafrasearla porque es muy larga, dice, los niños indígenas son sumamente inteligentes, más que los nuestros, es decir, más que los niños españoles. En cuanto a la escuela, en la cuarta década, Garcés tuvo una gran actividad en la educación. En 1540, y en apoyo a los esfuerzos de Fray Juan de Herrera, impulsó la escuela en la Sierra de Puebla y apoyó la labor de Fray Alonso de Escalona, quien desde 1543 trabajó arduamente para que la población indígena aprendiera a leer y escribir
estableciendo una escuela que llegó a albergar hasta 600 de los indígenas. En el Valle de Puebla surge así más o menos como una idea, como un sueño, esta labor de Fray Julián Garcés con el beneplácito del emperador Carlos V y se funda la ciudad de Puebla de Los Ángeles como un lugar en el que los castellanos pudieran obtener tierras y mercedes que les permitieran alcanzar un mejor nivel de vida. Puebla estaba fuera de los límites de Tlaxcala, ya que Tlaxcala era una ciudad autónoma, territorios inmensos de los indígenas, porque los indígenas, acuérdense, ellos habían ayudado a los españoles, y entre una de los premios, de los tributos que ellos ganaron, es que ellos en sus tierras iban a ser los gobernadores. Ningún español podía entrar allá sin permiso de los tlaxcaltecas. ¿Quiénes eran los gobernantes de sus tierras? Los indígenas, ya que en ocasiones se nos dice, no, lo que pasa es que los conquistadores españoles llegaron y ellos dominaron y abusaron y le quitaron la tierra a los indígenas. Falso. Sin olvidar de que sí hubo lugares en donde fueron españoles católicos y abusaron de los indígenas y sí le quitaron las tierras. Miren, otra cosa que había ahí con este fraile, tenían un cabildo propio, es decir, tenían sus autoridades propias, tenían sus alcaldes, gobernadores, corregidores, ellos la tenían y la escogían por voto, hacían elecciones por voto. Así que eso de que no, que la Revolución Francesa fue la que trajo libertad, igualdad y fraternidad, eso también es un cuento. 200 años antes ya se hacía eso en la España católica aquí en América. Algo más podemos decir de Fray Julián Garcés para pasar al siguiente. Bueno, Fray Julián Garcés muere anciano a los 90 y tantos años, un 7 de diciembre. Se ordena por medio de Carlos V establecer el obispado y atender de manera especial la conversión de los indígenas a la fe católica. Muy ardua la labor que le tocó a Fray Julián Garcés en estas tierras, digna de mención, pero que lastimosamente ni siquiera en los colegios se nos dice, porque la historia ha sido recortada para que diga otra cosa, no la que realmente necesitamos saber nosotros de nuestra propia iglesia y de nuestra historia católica. Tatabasco es el nombre que le dieron los indígenas a otro sacerdote que llegó entonces a lo que era el imperio purépecha, que también cayó en manos de los españoles de una manera muy cruel. Allá sí fue muy cruel. Estos purépechas en su momento eran enemigos de los aztecas, así que los indígenas siempre fueron enemigos de indígenas, entre ellos. Nadie les trajo la guerra. Ellos estuvieron en guerra permanente. Cuando Vasco de Quiroga era el nombre de este sacerdote, Tata era una manera de decir papá, ¿verdad? Él creó una afinidad muy grande con los indígenas, le llamaron Tata Vasco, fundó hospitales, fundó escuelas en Michoacán para visitar la tierra y el trato que se daba a los indígenas tarascos. Otra de las cosas que hizo fue, los bautizos lo hacía masivamente porque los indígenas eran en masa. En una ocasión se le preguntó a un historiador que por qué antes construían las catedrales aquí en América tan grandes. Bueno, porque era que había tantos y tantos católicos indígenas que iban a misa, que había que construirlas así gigantescas porque los que aceptaban pues la religión católica, porque muchas veces había similitudes. Se hablaba de que había alguien que era bueno, que había bajado del cielo, que predicaba y era muy bondadoso, hacía milagros y de nuevo subió al cielo. Habían cosas que coincidían con la religión de ellos. Entonces, los indígenas aceptaban de alguna manera muy rápido el evangelio. Así que cuando se bautizaban era en masa y también asistían a misa en masa. De ahí podemos pasar entonces a mencionar a San Pedro Claver. Nos trasladamos a lo que conocemos hoy como Colombia. San Pedro Claver, 1580-1564, es trasladado desde España
llega a Cartagena, su prior, uno de sus mentores, le dice que tiene que hacer una gran labor. Llega a Cartagena, donde había puerto donde recibían a los esclavos. Ya se había autonombrado él mismo defensor de los esclavos y esclavo de los esclavos. Eso era como San Pedro Claver se conocía. Se metía en los barcos, atendía ya, buscaba a otros africanos que ya estaban en América, que hablan diferentes dialectos traídos de África, y los llevaba a los barcos. Se metía a las galeras, donde estaban allá en una condición muy deplorable los que acaban de llegar, para ser vendidos como esclavos, y a través de estos intérpretes los evangelizaba. Le exigía a las autoridades que los asearan a los recién llegados, que les dieran buen alimento. Cuando se daba cuenta de maltrato, los denunciaba, porque había forma de denunciarlo. Los esclavos tenían también el derecho a denunciar a sus amos y tenían derecho a comprar su libertad aquí en América, algo que hicieron muchos, ¿verdad? Se ordenó subdiaconado en el mes siguiente, en 1516. Este jesuita fue enviado a ayudar al padre que ya estaba por acá, Sandoval, y se le unió a los jesuitas en esta labor. Como dije, se metía a los barcos. San Pedro Claver, el 6 de septiembre de 1654, enfermó de gravedad y al día siguiente se le dio la extrema unción. Murió contagiado pues de una epidemia que había. Murió entre la noche del 7 y el 8 de septiembre de 1654. Numerosos fieles habían ido a visitarle. Tuvo una solemne honra fúnebre y fue enterrado en la capilla del Santo Cristo en la iglesia de la Compañía de Jesús. El proceso de su beatificación empezó en 1658. En 1747 fue declarado venerable por Benedicto XIV, fue beatificado en 1851 por Pío IX y canonizado en 1888 por León XIII. Su fiesta es el 9 de septiembre. Mencionamos a Fray Diego de Landa. Solamente voy a mencionarlo rapidito porque lo quiero mencionar, porque este llegó a América y cuando llegó a América se hizo pasar por inquisidor en lo que es hoy Yucatán, en México. Ahí eran los mayas. Los mayas, en algunos lugares, ya el imperio maya estaba destruido cuando llegaron los españoles. Habían diferentes tribus por ahí, pero sí existían. Algunos aceptaron el evangelio muy bien, otros no. Otros hacían ver de que eran católicos, pero no lo eran. Se descubrió de que guardaban muchos de sus ídolos de su religión antigua, celebraban sus costumbres a escondidos e incluso todavía utilizaban sangre humana, ¿verdad?, para sus rituales. Este Fray Diego Landa, bueno, atendió este caso de manera muy, pero muy brutal y se autonombró inquisidor, algo que no tenía que hacer. Levantó los ánimos y fue a capturar a aquellos mayas que eran sospechosos de ser católicos y que no lo eran, criptocatólicos se le decían, y arremetió muy duramente contra ellos. Abusó en muchos casos de los mayas. Por eso pues hago mención para que veamos de que hubieron sacerdotes que sí cumplieron cabalmente su ministerio y hubieron otros que, bueno, simplemente hacían las cosas de una manera muy violenta. Destruyó muchos códices, muchos documentos de los mayas, muy, pero muy importantes. Pero ¿qué cosa? Este sacerdote, Diego de Landa, este fraile, a pesar de que destruyó todo este material valioso, antes de destruirlo, él lo fue copiando, y después los mayas, cuando aprendieron a leer y escribir el castellano, se dieron cuenta de que estaba bien escrito todo lo que Landa había hecho al traducir esos códices del maya al español. Entonces, bueno, es paradójico, ¿no? Se puso a destruir todos estos documentos valiosos de los mayas y lo que al final él hizo fue custodiarlo hasta el día de hoy. Es estudiado por mucha gente, tanto fuera como dentro de la iglesia, como creyentes y no creyentes.
fue denunciado por estos abusos y tuvo que ir a España a rendir cuenta. Otro sacerdote, el obispo Toral, lo denunció. Entonces veamos, de esta misma manera, sacerdotes denunciaban a sacerdotes abusadores, que es lo que esperamos que estén haciendo hoy día nuestros sacerdotes, ¿verdad? Cuando hay pruebas, que hagan las respectivas denuncias y que la autoridad se encargue de ellos, ¿verdad? Sea la autoridad la que decida. Pues en el caso de Toral tuvo que ir a España a rendir cuenta, allá presentó sus pruebas y salió absuelto, regresó a España y sustituyó a este obispo que lo había denunciado. Pero no olvidemos este dato. Habían sacerdotes que cumplían su ministerio cabalidad, otros que no. Había denuncias ante los abusos dentro y fuera de la iglesia por sacerdotes y por laicos, y el evangelio iba llegando en buena medida o de una manera u otra, iba llegando, porque una cosa es la colonización y la conquista que se hizo por medio de la vía militar, otra era la que se hacía de la vía, ¿verdad?, a través de los sacerdotes, a través de los frailes, es decir, a través de los ministros de la iglesia. Nos trasladamos a lo que es hoy día Paraguay, solamente para mencionarle la gran labor que hicieron los frailes jesuitas. Hay una película muy famosa llamada La Misión que habla un poco de esto. Hay que ir con pinzas para ver, ya que se ubica en un marco. ¿Qué hacían los frailes jesuitas? Pues bien, a los indígenas guaraníes que estaban dispersos en la selva, enseñaban a leer, a escribir, danza, teatro, música. Los convertían en oradores, abogados, intelectuales. Y como bordeaban con el gobierno portugués, lo que es hoy Brasil, los portugueses tenían unas bandas de piratas que andaban en caballo, eran unos forajidos. Esas bandas de piratas llevaban una bandera, una bandeira. Por eso eran conocidos como los bandeirantes. Estos forajidos bandeirantes invadían los territorios donde los guaraníes católicos eran sumamente intelectuales, y venían los bandeirantes y los capturaban y los secuestraban y se los llevaban a territorio portugués para que fueran esclavizados. Es decir, venían a secuestrar mano de obra calificada a los territorios españoles. Las reducciones paraguayas se hicieron muy, pero muy poderosas. Algunos denunciaban de que estas eran repúblicas dentro de los territorios españoles, y prácticamente lo eran. Los jesuitas eran quienes controlaban esto, tenían autoridades, y cuando vieron que los bandeirantes los invadían, también tenían acceso a las armas. Algunos temían de que algún día se rebelaran y formaran un país dentro del gran imperio español. Pues bien, hubieron grandes conflictos en Europa y acusaron a los jesuitas de que estaban implicados en eso, por lo cual en 1767 fueron expulsados de España y por ende de todos los territorios españoles, y el gran trabajo que habían hecho en el Paraguay con los indígenas guaraníes se vino abajo. Eso volvió a ser selva, se decayó y nunca más se recuperaron, ni siquiera hasta el día de hoy. Una invitación, hermanos, antes de terminar. Así es nuestra iglesia, y nosotros que estamos en parroquia sabemos que tenemos sacerdotes. Oremos por ellos. Oremos por nuestros sacerdotes. Como hemos visto en la historia, hay sacerdotes que hacen muy bien su trabajo, muy dedicados. Muchos murieron, muchos se desgastaron para que llegara el evangelio. Muchos aprendieron diferentes dialectos para escribir el evangelio en esos dialectos y predicarlo en esos dialectos. Otros, como ya vimos, no hicieron nada. Utilizaron fue su puesto, su jerarquía, para cometer abusos, para presionar, para atropellar a los indígenas y a los españoles que ya estaban aquí. Porque a veces se nos da la idea de que no, lo que pasa es que los españoles vinieron y atropellaron a los indígenas y a los negros. No, habían españoles que también atropellaban españoles. Por ejemplo,
la familia de Cristóbal Colón en las Antillas. Ellos atropellaron a los colonos españoles. Hubieron guerras violentas entre español con español. Hernán Cortés tuvo grandes peleas, ¿verdad? Con uno de Guzmán y con Pánfilo de Narváez, que eran españoles. En Perú, Diego de Almagro, padre e hijo, tuvieron grandes peleas con Francisco Pizarro. Incluso a Pizarro lo matan los españoles, ¿verdad? Y así es nuestra historia, hermano. Oren por los sacerdotes. Pidamos a Dios que nos dé muchos y santos sacerdotes. Hasta aquí, pues, esta charla de la participación de algunos sacerdotes durante la conquista y colonización de América.